Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, a ustedes, ¿qué les parece? Un error. ¿Es un horror? Me estoy refiriendo a errores ortográficos. Bueno, el tema de la ortografía oscila entre la subestimación absoluta y la sobrevaloración. Hay quienes plantean, y esto desde hace mucho tiempo, que hay que eliminarla. Lo cierto es que al interior de nuestro sistema educativo sigue siendo objeto de conocimiento y de enseñanza. Los dejo con Patricia Sosa, imágenes de nuestras escuelas. Es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Bueno, aquí estamos. Le doy ya mismo la bienvenida a nuestras invitadas en el Zoom. Ellas son Delia Lerner, Carmen Fusca. ¿Cómo les va? Hola Mirta, ¿cómo estás? Bueno, un placer tenerlas en el programa. Les contamos a todos que Delia Lerner, además de lo que ustedes van a leer ahí, es asesora de proyectos de formación docente en lectura y escritura en nuestro país y en Brasil. Y Carmen Fusca es miembro del Fórum Infancias y del equipo interdisciplinario sobre desarrollo infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, nos vamos a meter en un tema que ustedes ya saben, es muy polémico. Es un tema de interés para los docentes y muy de interés también para los padres. Comienzo, Delia, preguntándote, ¿a partir de qué edad en realidad tiene lógica que se enseñe ortografía? En realidad, más que la edad, aunque después digo la edad, lo importante es que los chicos hayan terminado de construir el principio alfabético que rige el sistema de escritura. Es decir, que claro, ya piensen, porque antes tienen otras ideas acerca de cómo funciona el sistema de escritura, que a cada sonido puro de la oralidad le corresponde una grafía determinada que no corresponde a ningún otro sonido, supuestamente. Como la ortografía rige las excepciones al principio alfabético, que son muchísimas, enseñar ortografía antes de eso corre el riesgo de obstaculizar la construcción del principio alfabético. Claro, porque resulta como inhibitorio. Porque las cuestiones ortográficas demuestran que no es verdad que a cada sonido puro corresponde una letra y solo una letra. Claro. Entonces, cuando el chico se está esforzando por construir ese principio, enseñarle ortografía es decirle todo lo contrario. Claro. De todas maneras, hay un momento que te lo da. Decía un momento que te lo dan los mismos chicos porque empiezan a preguntar, ¿esto va con B larga o con B corta? ¿Va con R o con R? Y eso puede suceder, según los chicos, a fines de primer grado, a veces un poquito antes, o a mediados de segundo, más o menos por allí sucede. Y no es que nos quedemos esperando eso. Cuando vemos que están escribiendo alfabéticamente, nosotros podemos plantearlo, nosotros los docentes. Ajá. Ahora, ¿podemos decir que el tema de la ortografía entra en escena cuando pasamos de la lengua oral a la lengua escrita, entonces?
es que los chicos pasan de la lengua oral a la lengua escrita desde muy chiquitos. Lo que pasa es que sus hipótesis, las que van construyendo acerca de qué es la escritura y cómo funciona, no coinciden todavía con el principio que efectivamente rige el sistema. Claro. Pero ellos piensan sobre la escritura, cuando están rodeados de escritura, ese es un objeto de conocimiento sobre el cual se hacen preguntas desde chiquitos. Vos sabés que tenemos algunas preguntas que tienen relación con lo que estamos hablando. Adrián Farías de Alejandro Korn dice, ¿escribimos como hablamos o hablamos como escribimos? Muy bueno el programa y bueno, te lo cedo. Seguro que no escribimos como hablamos, porque lengua oral y lengua escrita tienen, por supuesto, algunos elementos en común, porque son dos formas alternativas de una misma lengua o de un mismo idioma, pero tienen diferencias importantes en el léxico, sobre todo si pienso en la lengua oral coloquial, o sea, en la de todos los días, no en la que yo estoy usando en este momento o la que todos nosotros vamos a usar en este programa, ¿sí? Claro. Pero la lengua oral incluye muchas formas que en la escritura no se usan, tiene una estructura sintáctica más formal, no es objeto de interrupciones, como pasa en la oralidad, en donde generalmente las oraciones no se terminan. Me gustó la segunda parte de la pregunta, si hablamos como escribimos, porque seguramente cuando nosotros ya estamos muy internados en la cultura escrita, cuando nos hemos adentrado en ella, nuestra oralidad se empieza a impregnar de escritura. Igual nunca es exactamente lo mismo, todo depende de la situación comunicativa en la que estamos. Voy a leer dos más. Dicen así, Griselda Sanguinetti, ¿qué papel juega la ortografía en relación al interés puesto en la elaboración de un texto? Me refiero al interés por quién leerá el texto, por transmitir un determinado contenido, por compartirlo. Claro, porque a lo mejor la buena escritura o la escritura sin errores es importante para el que va a leer. Sí, claro que es importante para el que va a leer. Bueno, supongo que después voy a tener más oportunidad de explicar esto, pero en la ortografía del castellano, del español, la ortografía está muy vinculada con lo semántico y con lo sintáctico, y muchas veces la ortografía da pistas sobre el significado de las palabras que la oralidad no incluye, ¿sí? Claro. Sí, te escucho. Sí, el otro lado de la pregunta que me parece importante es que efectivamente cuando la escritura cumple un propósito comunicativo, es decir, cuando se sabe que hay un otro que va a leerla y que va a tener interés en leerlo, todos, y los chicos en particular, nos interesamos mucho más por revisar la ortografía, porque la escritura es una forma de presentarnos. Así da es. Una imagen de nosotros mismos. Sí, así es. Carmen, bueno, vos trabajás en psicopedagogía clínica. A veces llegan a la consulta padres o de pronto, bueno, derivados por un pediatra o lo que sea, con un supuesto diagnóstico de disortografía. Explícanos brevemente de qué se trata y cuál es tu posición al respecto. Sí, en realidad las consultas más frecuentes que yo recibo tienen que ver con el aprendizaje, con dificultades en el aprendizaje de la lectura, de la escritura, con las dificultades en chicos que cometen errores ortográficos. En realidad, yo digo que hay y escuchando a Delia, uno puede entender lo complejo, ¿no?, que es aprender a leer y escribir. Yo creo que hay una epidemia de ¿no? Hoy tenés dislexia, disortografía, disgrafía, discalculia, y este prefijo dis alude
a la carencia, a lo que falta. El tema, cuando hablamos de disortografía, en realidad uno podría pensar, si buscamos definiciones, se habla de alteración en la escritura, se habla de anomalías, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿uno puede ver anomalías donde en realidad hay un proceso muy complejo de apropiación de un conocimiento ortográfico, que, como Delia decía, plantea problemas importantes para los chicos? Sí, por supuesto, muchas veces esos diagnósticos son muy apresurados, ¿no? Y terminan siendo etiquetamientos. Voy a compartir con ustedes. En realidad, una cosita, yo quiero decir que en realidad no son diagnósticos, Mirta, son rótulos, porque son rótulos que no explican ni qué le pasa a un sujeto con ese aprendizaje, ni tampoco cómo intervenir. Esto es válido para el de dislexia, disortografía. Además, una cosa un poco seria que pasa con estas disortografías, con las dis, es que la causa que se les adjudica es de origen neurobiológico. Y justamente estamos hablando de un objeto social que requiere intervenciones de otro tipo, ¿no? Claro. Cuando en realidad, como vos decís, son procesos del propio aprendizaje. Voy a compartir con ustedes, ustedes saben que hubo, y ahora ya nos vas a decir, Delia, sobre esto, hubo cambios en relación a la enseñanza de la ortografía desde la escuela tradicional hasta ahora, aunque posiblemente conviven, ¿no? Propuestas diferentes. En esta placa vemos lo que se puede considerar consejos y vamos a ver si alguno de estos es rescatable o no. Leer mucho y poner atención en cómo se escriben las palabras, buscar en el diccionario, practicar mucho dictado, evaluar las normas ortográficas, escribir 10 renglones de la palabra con error, cosa que era, un verdadero castigo. Ahora, Delia, ¿algo de esto vos lo rescatás? Voy a tomar el primero. Leer mucho y pensar sobre la ortografía o algo así, y poner atención en cómo se escriben las palabras. Leer mucho probablemente es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, leer significa, entre muchas otras cosas, estar en interacción con la escritura tal como convencionalmente es. Y en ese sentido permite que uno elabore algún conocimiento acerca de las palabras. Pero la ortografía, los problemas ortográficos pertenecen a la escritura, no a la lectura. Porque cuando leo un texto, la ortografía ya me viene definida desde afuera, no es un problema que yo me tengo que plantear. En cambio, es cuando escribo, cuando me puedo preguntar cómo lo hago y cuando puedo tener dudas. Pero no es, en relación con esa primera frase, no es suficiente con poner atención. Hay que tener unos cuantos conocimientos. Claro. También el dictado como práctica también fue muy criticado porque era algo así como para comprobar cuánto no sabe, cuánto se equivoca, ¿no es cierto? Pero la pregunta también es, para que un chico pueda aprender a escribir sin errores ortográficos, ¿todo tiene lógica en la ortografía o hay aspectos que son arbitrarios? ¿Me dejas decir primero una cosita sobre las placas? Sobre la última frase, que era escribir no sé cuántos renglones, 10 renglones de la palabra con error. Yo siempre recuerdo algunas páginas que he visto en cuadernos escolares. Por ejemplo, cuando yo viví en Venezuela, es muy usual, creo que aquí también, que los chicos digan abuela en vez de abuela.
Y entonces vi una vez una placa en donde el nene, la maestra le había puesto abuela porque él había escrito abuela con diéresis en la U y todo, lo cual es un refinamiento considerable. Pero él escribió los primeros 2 renglones con abuela, con B larga, y en la mitad del tercero empezó a escribir en lugar de copiar, y entonces todos los demás, que habría habido como 35 veces escrito, abuela como él lo escribía, claro. O sea que para los que piensan que los errores se fijan, eso es lo peor que puede pasar, menos mal que yo no pienso eso. Estábamos en si son lógicas o hay arbitrarias. A ver, hay una imagen de la ortografía según la cual la ortografía es un conjunto de arbitrariedades más o menos caprichosas, al mismo tiempo que hay una suposición de que la ortografía tiene muchísimas reglas estrictas, algunas de las cuales son artificios didácticos, ¿sí? En realidad, hay una estudiosa de la cuestión, Nina Katash, que dice que la ortografía no es un caos, es un cosmos. Es un cosmos porque está sujeto a reglas y a regularidades. Las reglas son poquitas. Hay algunas que son reglas gráficas que no tienen nada que ver con el sonido. Por ejemplo, que en castellano R, la doble R, no va nunca ni al principio ni al final de una palabra y solo se encuentra entre vocales. Y esa es una regla que no tiene nada que ver con cómo suena. Una la puede constatar en la escritura. Claro. Hay otras reglas que son las más conocidas, no voy a ejemplificar, que tienen que ver con el sonido, son fonográficas. Pero hay otra cantidad de cuestiones ortográficas que no obedecen a ninguna regla. Por ejemplo, cuando una palabra se escribe con B larga o con B corta. Salvo algunos casos, por ejemplo, que delante de L y de R nunca va B corta en castellano. En francés sí, en portugués también, en castellano no. Salvo esos casos, no hay reglas para conocerlo. Entonces hay que apelar a algo que en la escuela es muy usual, que son las familias de palabras, que los lingüistas llaman parentescos lexicales, porque la ortografía está fuertemente relacionada con el léxico. Así es. Y esa... Claro, y vos me comentabas en una oportunidad que incluso ahí se hace interesante el uso del diccionario etimológico. Claro, hay casos, a ver, es un poquito más largo, lamentablemente, pero por ejemplo, yo decía recién, uno escribe amable, ¿sí? Eso va obligatoriamente con B larga porque delante de L no puede ir B corta. Una herramienta ortográfica esencial es apoyarse en lo que uno sabe seguro para resolver las dudas ortográficas, y eso es lo que queremos que aprendan los chicos. Entonces, si uno tiene que escribir amabilidad, eso tiene que ir con B larga porque amable va con B larga, y las familias de palabras, las que están relacionadas de manera léxico-semántica, están ortográficamente marcadas. Hay otras cuestiones ortográficas que tienen que ver con la morfología, con las marcas de qué tiempo de verbo se trata. Por ejemplo, el aba, de la terminación del imperfecto. Y hay algunas cosas que no tienen nada que ver con nada de eso. Por ejemplo, algunas palabras van con H. ¿Por qué van con H? Claro. Y ahí es donde entra a jugar la etimología. Bien. Es un ejemplo, hay muchos otros casos. Me imagino que hay ejemplos sobre este tema y sobre muchos otros. Ustedes se quedan escuchando, con ustedes me reencuentro en el tercer bloque y en el próximo vamos ingresando en esa polémica que está planteada acerca de si eliminar la ortografía o seguir enseñando. Nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje
Bueno, como siempre, la voz de los docentes en nuestro programa. Vamos al encuentro de Maribel Bugallo. Trabajo en el programa de reorganización de las trayectorias escolares, más conocido como Aceleración, en la ciudad de Buenos Aires, con chiques de segundo ciclo. Revisar un texto implica la cuestión ortográfica, pero no se circunscribe solo a la dimensión ortográfica. Muchas veces en el ámbito escolar, cuando pensamos en revisar un texto, pensamos en la corrección ortográfica. Sin embargo, esta es la parte más superficial del texto. Antes del ortográfico trabajamos con cuestiones de contenido, de organización y de cohesión del texto, que son mucho más complejas y que requieren mucho más tiempo para ser construidas en el aula. Si el texto no se entiende o no responde al formato con el que lo pensé al escribirlo, la revisión comienza por ahí. Pero es cierto que al ser la parte más superficial, la dimensión ortográfica es una de las que primero se ve y es por eso que no le restamos importancia. No tenemos una sola puerta de entrada, son aproximaciones sucesivas por puertas simultáneas. Una de las primeras intervenciones con las chiques en el aula es enseñar la duda ortográfica. ¿En qué palabras tengo que dudar? ¿Dudo en todas las palabras? ¿En cuáles dudo y en cuáles no? Y ahora que dudo, ¿dónde puedo buscar información para resolver mis dudas? Esas fuentes de información seguras deben ser explicitadas y enseñadas. Puedo preguntarle a una persona, puedo buscar en un lugar donde sé que está correctamente escrita esa palabra, lo que llamamos fuentes de información segura. Puedo buscar información recurriendo a las familias de palabras. Puedo buscar en algún diccionario online. Y también nos detenemos a analizar ciertas regularidades para sistematizar eso que llamamos las restricciones básicas del sistema. Por ejemplo, que no hay palabras que comiencen con doble R, que miremos lo que pasa con la M y con la B larga y con la N y con la B corta, qué regularidad encontramos, nos sirve esta información a la hora de escribir otras palabras. Estos son algunos de los recursos que debemos enseñar para que las chicas, los chicos, tengan autonomía a la hora de trabajar con las convenciones que supone la cuestión ortográfica. Entendiendo que esa reflexión sobre la ortografía siempre debe darse en el marco del uso de la escritura, en situaciones de escritura concretas y no en paralelo. La duda ortográfica a la que hacía referencia Maribel Bugallo, bueno, muchas veces creo que se plantea también espontáneamente. Nos preguntamos si hubo, a lo largo de la historia, hubo cambios en la ortografía. Fuimos al encuentro de Karina Galperín y refiere también ella al tema de la discriminación. ¿No sería más sensato simplificar las normas vigentes para que todo ese tiempo que hoy le dedicamos a la enseñanza de la ortografía se lo podamos dedicar a otras cuestiones de la lengua cuya complejidad sí merecen el tiempo y el esfuerzo? Pero no debemos olvidar que a lo largo de la historia de nuestra lengua fueron siempre maestros o individuos vinculados con la enseñanza de las primeras letras los que impulsaron reformas ortográficas, los que se dieron cuenta que en nuestra ortografía a veces había un obstáculo para la transmisión del conocimiento. En nuestro caso, por ejemplo, Sarmiento, junto con Andrés Bello, impulsó la mayor reforma ortográfica que efectivamente haya tenido lugar en la lengua española, que fue la de Chile, de mediados del siglo XIX. ¿Por qué entonces no tomar la posta de esos maestros y empezar a avanzar en nuestra ortografía? Que nuestra lengua, mucho más que las que conocemos, que las que tenemos geográficamente cerca, fue modificándose históricamente. Nosotros, por ejemplo, fuimos de ortografía a ortografía, fuimos de teatro a teatro, fuimos de cantidad a cantidad, fuimos de símbolo a símbolo, y de a poco ahora empiezan a retirarse sigilosamente algunas H's mudas. En el diccionario de la Real Academia, arpa, armonía, pueden escribirse con H o sin H.
Bueno, vamos a retomar este tema en el próximo bloque con nuestras invitadas Delia Lerner y Carmen Fusca. Y también me pregunto si ayuda a los docentes esta polémica planteada en relación a la eliminación de la ortografía. El actor Omar Calichio, premio Conex 2011, nos lee las opiniones de Juan Ramón Jiménez, poeta español, Premio Nobel de Literatura, y también de Gabriel García Márquez, escritor, periodista colombiano, también Premio Nobel de Literatura. Y muchos años después, Gabriel García Márquez, escritor colombiano, también Premio Nobel de Literatura, planteaba: jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H's rupestres, firmemos un tratado de límite entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde dice lágrima, ni confundirá revolver con revólver. Y que de nuestra B de burro y nuestra V de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una. Juan Ramón Jiménez, escritor español, Premio Nobel de Literatura, dijo: se me pide que explique por qué escribo yo con J las palabras en G, ji, por qué suprimo las B, las P, etc., en palabras como oscuro, septiembre, etc. ¿Por qué uso S en vez de X en palabras como excelentísimo? Primero por amor a la sencillez, a la simplificación en este caso, por odio a lo inútil. Luego porque creo que se debe escribir como se habla y no hablar en ningún caso como se escribe. Después, por antipatía a lo pedante. ¿Qué necesidad hay de poner una diéresis en la U para escribir vergüenza? ¿Qué necesidad? Y bueno, a lo mejor si se lee vergüenza es un lío. Les leo algunos mensajes. Dice Maru Alesosa: me gustaría que desarrolle en relación a la ortografía la enseñanza de la reflexión ortográfica. Y Flores Elisa Mariel dice: además de la lectura, la escritura y el ejercicio de ambas, ¿qué estrategias o recursos potencian y favorecen la enseñanza de la ortografía en el nivel primario? Nos vamos al próximo bloque, donde nos reencontramos con Delia Lerner y Carmen Fusca. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que de... Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que... Bueno, Delia Lerner y Carmen Fusca, les propongo que cada una de ustedes tome un tema de lo que escucharon. Después vamos a escuchar un testimonio y vuelvo con ustedes. ¿Quién empieza? Delia. Bueno, a mí me gustaría tomar el de la reforma ortográfica que parece estar defendida lingüística y literariamente. Sí. A ver, por un lado, yo coincido con la idea de que nadie va a leer revolver donde dice revólver, claro, porque son dos palabras que no tienen absolutamente nada que ver. Tomo lo de la acentuación primero, porque es la reforma con la que los chicos estarían más de acuerdo. Uh-huh. Por mejor que se haya enseñado la acentuación ortográfica, es muy frecuente que no la tengan en cuenta, uh-huh, salvo en algunos casos. Uh-huh. Pero si lo que dice es escucho, hay casos en donde puede no saberse si lo que dice es escucho. Podría, si se suprimiera la tildación, no saberse si dice escucho o escuchó.
camino o caminó, porque en castellano puede estar omitido el sujeto y puede no saberse de quién se habla, etcétera. Entonces, hay casos de ambigüedad en los que no es cierto que el lector... Por otra parte, en general, los que han propiciado la reforma, además de no haber tenido éxito, porque en la reforma que Andrés Bello hizo siendo ministro de Educación en Chile y que se implantó oficialmente por unos años, no cundió entre la gente que escribía, no funcionó. Entonces hay que preguntarse por qué no funcionó. Algunos lingüistas dicen que el tema central es que lo único que se suele tomar en cuenta en las reformas ortográficamente es fonológico. Y la ortografía no representa solamente los sonidos del habla, la ortografía representa características de la lengua. Como dije antes, la morfología, el parentescos lexicales, la historia de las palabras. Estudiar ortografía es estudiar lengua e historia de la lengua, en realidad. Y ese es el lado que se perdería desde el punto de vista de la lectura. Claro. De todos modos, déjame decir una cosita más. Es verdad que la ortografía se va modificando a lo largo del tiempo por un montón de razones. ¿Sí? Es cierto, se va modificando, algunas cosas simplificándose, pero lo que es cierto es que se mantiene y sigue siendo muy defendida también, así como hubo algunos que propusieron la simplificación. Queremos escucharte, Carmen. Bueno, yo pensaba así, claro, uno no sabe en qué tiempos, ¿no? se llevará a cabo o no alguna modificación más de la ortografía, pero mientras tanto pensaba en la importancia de comprender lo que hacen los chicos, ¿no? Esto de entender cuando hablamos de errores, de qué tipo de errores se trata. Los que estudiamos Piaget aprendimos a mirar que hay una lógica detrás de los errores de los chicos, ¿no? Yo creo que el área de la lengua escrita pareciera ser un terreno donde se patologiza muy rápidamente. Y eso a mí como psicopedagoga me preocupa porque los chicos tienen un tiempo determinado para apropiarse del sistema, o porque hay textos complejos que cuesta entenderlos y entonces el chico, el que no tiene comprensión lectora, ¿no? Entonces, por un lado, esta cuestión de patologizar rápidamente, por otro, porque se desconoce la complejidad, a veces la complejidad del objeto, ¿no? Y también los procesos de apropiación de esos objetos. Pero por otro lado, yo no quiero dejar de decir que sí hay niños o adolescentes que tienen dificultades, ¿no? Presentan dificultades reales, les cuesta más que a otros, ya sea apropiarse del comprender el principio alfabético, como Delia mencionaba, o poder incorporar ciertas normativas ortográficas o volver al texto para hacer ese proceso que bien describía la maestra, que habló de revisión, de modificación. Hay chicos que el enfrentamiento con el error los angustia. Ahora, en estos casos, yo lo que sí quiero subrayar es la importancia de no tener miradas reduccionistas o simplistas, ¿no? Uno a veces escucha, bueno, el chico que no separa palabra es porque tiene dificultades de separación. En mi medio psicológico, psicopedagógico, a veces es habitual leer estas cosas como síntoma, como más que síntoma, porque el síntoma es un concepto complejo en el psicoanálisis, yo diría como un signo, tiene este sentido. Cuando darle un sentido a un error de un niño es complejo. Hay que mirarlo con una mirada, desde una mirada compleja
compleja porque intervienen muchos factores, el tipo de error, la complejidad del objeto, la historia singular de ese niño. Otra su historia vez sería, sí. No hay que apresurarse en etiquetar, ¿no? Y por otro lado, creo que a partir de algo que dijiste me surgió que no podemos pretender en el proceso de adquisición de la lengua escrita que los chicos atiendan simultáneamente a todo, o sea, a escribir un texto que desde el punto de que narre, que a la vez tenga coherencia, que no tenga faltas de ortografía. O sea, es muy difícil atender a todo simultáneamente y ahí entra ese espacio que a veces la escuela no termina de dar suficientemente, que es el de la revisión de los textos. Enseguida retomo con ustedes, nos vamos al encuentro de alguien que retoma mucho de lo que estamos hablando, que es María Luisa Silva. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Luisa Silva, yo soy investigadora del CONICET y trabajo en lenguaje y cognición, específicamente en las prácticas sociales del lenguaje, es decir, esos procesos por los cuales los sujetos transmitimos mensajes a partir de símbolos convencionales y cómo estas prácticas sociales impactan en los modos de conocer. Ante la pregunta de cuál es el lugar del saber ortográfico hoy, mi primera respuesta es pensar que ya al formularnos la pregunta sitúa que consideramos al saber ortográfico como un saber valioso aún hoy. ¿Y por qué lo consideramos valioso? Porque en él entrevemos la confluencia de dos aspectos, el aspecto social y el aspecto individual. El aspecto social es el que atiende a las características del saber ortográfico como prescriptivo, como normativo, como regulatorio, el institucional. Ese aspecto que nos está marcando que hay un cierto saber que vincula a un individuo con otro, es decir, la ligazón social y saber que también nos aporta prestigio, es decir, una credencial con la que podemos demostrar que somos usuarios competentes de la lengua. En cuanto al aspecto individual, el saber ortográfico implica la disposición de ciertas estrategias cognitivas que tienen que ver con la especificidad del saber ortográfico, que es un saber procedimental, es decir, es un saber hacer, que es un saber metacognitivo, es decir, es un saber que opera sobre otro saber ya consolidado, que es el de la alfabetización. Y además es un saber que hace uso de nuestros recursos cognitivos. Ahora, ¿cuál es la relación entre el saber ortográfico y la escuela? Esta relación es antiquísima. Las didácticas que ha dispuesto la escuela para la adquisición del saber ortográfico se pueden clasificar dentro de dos grandes ramas, aquellas que atienden a la memoria y aquellas que atienden a la duda ortográfica. Las que atienden a la memoria, todos lo sabemos, recordar las reglas ortográficas, repetir la escritura de una palabra. Y las de la duda ortográfica son las que procuran situar la reflexión entre el sistema de representaciones fonológicas, es decir, los sonidos de nuestra lengua, y el sistema de representaciones grafemáticas, es decir, las letras. En el caso del español, esta distancia es bastante corta. Las relaciones entre letra y sonido en español que tiende a ser 1 a 1, excepto algunos pocos nichos, ¿no? El de la B corta y la B larga, la S, la C y la Z. Ahora bien, ¿qué es lo que han reconocido estas dos prácticas? Estas dos prácticas se sustentan en dos habilidades cognitivas. Por un lado la memoria, la importancia de la memoria, y por el otro lado la importancia de la metacognición. Ahora bien, estas dos habilidades cognitivas tenemos que pensar cómo las vamos a disponer en lo que resta del siglo, es decir, ante el avance de las tecnologías que ya han resuelto ciertas cuestiones de la disposición del saber ortográfico, ¿cómo vamos a hacer para que los sujetos se apropien de este saber, lo incorporen y lo incorporen también en espacios lúdicos, lo incorporen en todas sus prácticas
y además que lo incorporen en términos de identidad, es decir, que incorporen este saber como una credencial para ser usuarios competentes de la lengua. Bueno, les dejo estas reflexiones y me despido. Y muchas gracias, Mirta, por la invitación. Bueno, un momento importante madurativamente cuando se instala la duda ortográfica. Delia, ¿por dónde arrancamos? Uy, es que me quedan muchos cables sueltos, muchísimos. Puedo decir algunas cosas que me quedaron en el tintero y que son fundamentales. Con respecto a lo de la reforma ortográfica, con la que estoy de acuerdo parcialmente, como ya creo haber dicho, hay un argumento muy fuerte que es el hecho de que si solo tomamos en cuenta lo fonológico, el problema es que hay muchos dialectos diferentes del español, que es un idioma hablado por millones y millones de personas en muchos lugares diferentes. Entonces, ¿cuál es el abanico de sonidos que vamos a tomar en cuenta? ¿El de los colombianos, el de los españoles, el de los catalanes, el de los... los catalanes se van a enojar porque hablan catalán. ¿El de los madrileños o el porteño o el correntino, que también es bastante diferente? Bien, se perdería la unidad que favorece, que permite la lengua escrita entre los diferentes hablantes de la lengua. Y otro cable que me quedó suelto tiene que ver con el dictado, que viene desde tu plaquita original. Sí. Yo quiero reivindicar al dictado, no de la forma en que se viene haciendo en la escuela por siglos, que yo creo que ya es muy poco frecuente, sino en el sentido de mirarlo por un lado desde lo positivo. Uno puede mirar el resultado de un dictado para saber qué es lo que sí saben los chicos de ortografía, en lugar de mirar solamente cuáles son los errores, porque siempre en un dictado o en cualquier texto que escriba un chico hay muchas más muestras de lo que sabe que de lo que no sabe. Y el otro lado es que a veces los chicos en relación con la ortografía necesitan saber que es relevante para la escuela que ellos se vayan apropiando de ese saber, por su importancia como competencia comunicativa y como conocimiento de la lengua. Y entonces en algunos casos el dictado y muchas otras cosas, no solo el dictado, muchas otras actividades son momentos de ponerlo en valor, de prestar atención a esa cuestión, porque como vos dijiste hace un ratito, la escritura presenta una multiplicidad de problemas. También lo dijo Mabel Bugallo del programa de aceleración de ciudad, con quien estoy completamente de acuerdo. Cuando uno revisa un escrito, tiene que revisar muchos planos diferentes en las distintas dimensiones de la escritura. Cuando uno revisa un dictado, uno se centra en cuestiones ortográficas, porque todo lo demás ya está dado por Era para situación. eso, además. Ahora, los chicos se dan cuenta que es un conocimiento valorado por la escuela, vos decías, pero también lo que sí rescato de lo que señalaba Karina Galperín es que es factor de discriminación enorme. ¿No estás de acuerdo? No lo sé en este momento. O sea, estoy de acuerdo en que, en parte sí, porque por la tensión en la que vive la escuela, entre la necesidad de que los chicos aprendan y la necesidad de controlar el aprendizaje, dos necesidades legítimas de la institución. A veces eso lleva a que se seleccione lo que es más fácil de controlar. Y entonces ahí sí lo único que se mira en la escritura es la ortografía, que es fácil porque eso sí o no, bueno o malo, cosa que no pasa con otros aspectos de la escritura. Y ahí puede resultarlo. Delia, le damos la palabra a Carmen ahora. Bueno, entonces yo estaba... Antes de decir algunas cosas que quisiera decir como desde mi trabajo como psicopedagoga, contarles dos
situaciones clínicas, ¿no? Una tiene que ver con tu pregunta, Mirta, si es esperable que todo se revise simultáneamente. La semana pasada una paciente, una chica de primer año de secundaria, había escrito un texto, una historia que ella había querido, que estaba bien escrita, pero no tenía un solo signo de puntuación. No tenía ni coma, ni punto, nada. Yo lo veo, digo, bueno, hoy tenemos esta posibilidad, los que estamos trabajando en la virtualidad, de poder compartir pantalla a través del Zoom. Entonces compartimos y ella miró su texto. Cuando ve su texto, dijo, no puse puntos, y empezó a puntuar, pero donde era realmente pertinente, claro. ¿No? Esto me parece como ejemplificador, donde a veces nosotros tampoco hacemos todo simultáneamente cuando producimos un texto. Y la otra situación, otro pacientito que escribe bruja, escribe brugua, ¿sí? G-U-A. En lugar de bruja, la J, la reemplazó por la G y la U. Yo digo, claro, qué complejo es esto de ver cuando un sonido es representado por un grafema u otro. Entonces, pensando en el hacer psicopedagógico, yo quisiera decir dos cositas, Mirta. Una, poder diferenciar cuando sobre todo diagnosticamos dificultades, hoy que estamos tan rápidamente haciendo eso, diferenciar cuando se trata de una dificultad y cuando se trata de procesos esperables en la construcción y la apropiación de estos objetos complejos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando tratamos de comprender, en el caso de que haya determinados errores, buscarle el sentido, tratar de entender que no es solo, que no es tan simple, y también tener en cuenta la complejidad del objeto. Yo pensaba, hace poco escuché que cuando los chicos reiteran errores y omiten las mayúsculas, uno puede pensar que hay como conflictos con la autoridad, la identidad. Yo digo, claro, el poner mayúscula, ¿sí? Los chicos saben cuál es la regla de uso de la mayúscula. Lo que pasa es que a esa regla de uso de nombre propio o inicio de la oración subyace una conceptualización de cuál es un nombre propio. Claro. No es lo mismo escribir Pedro, María, Juan que poner Bellavista, La Plata, ¿no? Bien. Entonces, Carmen, vamos a tener que cortar aquí, quizás podemos retomar otra vez. En el próximo bloque nos metemos solo unos minutitos en el tema de la ortografía y las redes sociales. Pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Bueno, se nos fue el tiempo, realmente era muchísimo material, vamos a tener que hacer otro programa. Me despido de Delia Lerner, van a encontrar artículos de Delia en la revista Lectura y Vida y el libro Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI de nuestra invitada Carmen Fusca. El tema de las redes sociales son convenciones propias. Los docentes dicen que los chicos tienen bastante claro cómo pueden escribir en unos lugares y en otros, en unos espacios y en otros. Gracias, hasta la próxima semana y muchísimas gracias por los mensajes que los tuvimos en cuenta para que nuestras invitadas desarrollen este tema. Incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más.